Soy luz y barro del suelo, polvo puesto en perpetua guerra, un poquito de tierra que tiene afanes del cielo. Por tanto, tomo mi carne entre mis dientes y mi alma entre mis manos, y que me venga después lo que me veniere. Él me matará, no esperaré. Él derriba y encierra a los hombres, nada puede oponerse a su acción. Él detiene las aguas y todo lo seca, aun la suelta de sus odres, y anega la tierra, priva del consejo a los consejeros, destrona reyes, humilla a los poderosos y a los príncipes. A su evento el sol no se levanta y pone sello a las estrellas. Grande es la providencia. El señorío y el temor están con él. Hace paz en sus alturas. ¿Sobre quién no está su luz? He aquí que ni la mismísima luna es resplandeciente, ni aun las estrellas son limpias delante de sus ojos. Por tanto, consideraos muertos para el pecado, hacer morir lo terrenal en vosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Obteneos de las pasiones que combaten contra el alma. Ojalá calláis por completo, porque esto os serviría de sabiduría. ¿Acaso dudamos que de nuestra boca nace la perversidad? ¿De dónde pues mana el necio, o el invocador, o el mal pensado, o el perezoso? ¿De dónde mana el blasfemo, o el desleal, o el impostor, o el invocador? ¿Dónde está o se encuentran los falsos labios? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Ya conocemos el dicho: herida, hinchazón y pudrida llaga. Gran reflexión dijo David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se alzó en contra de mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tu hombre, que juntos comunicábamos dulcemente los decretos de Dios. Esta estrofa hace eco cuando dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aun Pablo en su experiencia dijo: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sobre quién no está su luz? Afirmado está. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pues tuviendo uso de razón, ¿qué diremos de esto? No queda otra. Ahí está el hombre sabiendo el bien y el mal, como uno de nosotros es. Dicho esto, ahí está la luz, como dijo el poeta, como miel a mi boca, y cuando la devoré muy amargo a mi vientre. Pues ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no vienen de nuestros deleites y pasiones? ¿O dudamos de ello? ¿Acaso no combaten dentro de nuestros miembros? Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia. Pedimos y pedimos mal. ¿Acaso no pedimos para gastar en nuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo os constituye enemigos de Dios? Someteos a Dios, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Purifiquemos vuestros corazones, afligíos, lamentaos, llorad, y que vuestro gozo se convierta en tristeza. Las escrituras son muy claras, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o incontables
la tuercen. Nunca dejará de ver, como dice Pedro, algún estudioso eclesiástico que abrace un dogma de su religión y diga: estas exhortaciones eran para el pueblo de Israel. Y digo yo, o para los galileos, o para los de Oporto, o para los medos, o para los de Mesopotamia, o para los proselitos, o los habitantes de Asia, o los de Capadocia. Pero damos gracias a Dios que todas sus maravillas las oyen todas las naciones bajo el cielo. Sin dejar de entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiero decir, que no procede de un impulso eclesiástico o humano. Digo, que emana del mismísimo Dios, sin dejar de dudar que el hombre puede ser usado por Dios. Quiero decir, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes de Tetraca de Galilea y su hermano Felipe de Tetraca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania de Tetraca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué, habiendo sacerdotes y gobernadores, le vino a Juan palabra de Dios? Porque Juan estaba en el desierto, donde los hombres de Dios se purifican. Quiero decir, donde no hay oasis de aguas placenteras que el hombre natural, el hombre de carne y sangre, pueda saciarse. De Dios es la tierra y su plenitud. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Todas fueron creadas por medio de Él, sea dominio, sea potestades como principados. Por tanto, cualquiera que sea el poder, no está fuera del control de Dios, quien utiliza incluso para llevar a cabo su propósito divino, sin dejar de olvidar el poder de nuestro Jesús sobre estos poderes, despojándolos públicamente en la cruz. Ahora, desde este punto digo, de dónde emana el proceder de los pensamientos perturbadores, ¿quién activa el remordimiento o la frustración o el miedo? ¿Dónde pues nace la ira o la desesperanza? ¿Dónde se encuentra la muerte? Mejor dicho, no está dentro de nuestras entrañas. Quiero decir, al cielo y la tierra tomó como testigos contra nosotros. ¿Acaso no estamos enfrente de la muerte como de la vida, como la bendición, como la maldición? Pues no cabe la mayor duda. Ahí está el hombre sabiendo el mal y el bien. Él despoja a los sacerdotes de sus vestiduras y priva a los más elocuentes de hablar. Aún más, hace prosperar a las naciones y luego las desmenuza. A sus gobernantes los entorpece y hace que cabalguen a oscuras como si estuviesen ebrios. Desde Génesis a Apocalipsis, Él testifica que el pueblo bajo dicho gobierno se pierde, sus gobernantes carecen de dirección, andan a oscuras. El hombre saciado desprecia la miel. Digo, el hombre no quiere salirse de su placentero nido, mas el espíritu rompe el cascarón. Quien lea entienda. Quiero decir, ¿quiénes son los que han entendido la palabra? ¿Quiénes son los crucificados con Cristo? ¿Quiénes son los que
han desechado sus deleites, deseos y pasiones? ¿Quiénes son los que de continuo gritan con voz de guerra de dónde emana el mal y el bien? ¿Acaso no sabemos con qué ungüento nos encontramos y nos untamos? Quiero decir, ¿hacia qué gobernantes se inclina la balanza? Analiza no siendo que abrazando un dogma religioso seamos como los de Corintios. De los grandes interrogantes que surgían de mi corazón simplemente pregunté. Y eso queda encerrado en mi corazón. Esta preocupación por saber me reveló el fondo de mi egoísmo. Entonces comprendí la majestuosa sabiduría de Dios. Su respuesta fue: yo no soy tu adversario. Cíñete como varón tus lomos. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Podrás ponerle tu soga en sus narices? ¿Ondarás con anzuelo su quijada? Oh, cómo remueva sus aguas de su charca de aguas estancadas y remetas con su dulce porción. Verás cómo multiplica sus ruegos y te hablará para conseguir un favor. Verás cómo gana su voluntad. Aún más, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Job 41, verso 4. Mas, dice, cortarás su piel con cuchillo o con arpón de pescadores su cabeza. ¿Jugarás con él como si fuese un pajarillo? Pon la mano sobre él. ¿Lo vencerás? David nos enfocó un punto exacto para exterminarlo. Hondaré más para hacer fisura en la frente. Repito, para hacer fisura en la frente. No hay otro lado más claro, nieve. Pablo también abrió un gran aguaducto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad, para que no seáis niños fluctuantes llevados por doctrinas y vientos y estrategias con artimañas del error. Sobre estos aguaductos serán deslumbrados los que abracen un eclesiástico dogma o credo o religión. Ciertamente la plata tiene su veneno y el oro donde refinarse. Quiero decir, Dios apunta donde tenemos que examinar para saber de dónde emanan nuestras agonías. Digo, solo Él a las tinieblas pone término y examina todo a la perfección, aún las piedras que hay de la oscuridad y en las sombras de la muerte. Solo Él abre minas fuera de lo habitado, en lugares olvidados donde pie no pasa ni ojo de águila ve. Job, capítulo 28. Quiero decir, ¿quién de los hombres conoce los pensamientos de los hombres? ¿Acaso no balancea y suspende los pensamientos de los hombres en oculto? El caballo sin amansarse se vuelve terco y el hijo sin corrección se desboca. Habrá pensamiento que se esconda de él. Entonces, ¿quién abre minas donde pie no pasa ni ojo de águila ve? ¿Quién pone luz en la oscuridad para distinguir las piedras que hay en los precipicios y resbaladeros de la muerte? Mejor dicho,
¿Quién conoce los pensamientos perturbadores que desquiebran el alma? Solo Dios y tú. Solo Dios y tú sabes a qué favor de gobernantes se inclina la balanza. Desde este punto verás cómo multiplica sus ruegos para contigo, para conseguir un favor y ganar su voluntad. Oh Dios mío, de seguro que habrá hecho pacto contigo. Y digo, jugarás con él como si fuese un pajarillo. ¿Quién sirva a quién? Bendita palabra de Pablo cuando dice: no lo entiendo, antes bien lo que aborrezco hago. ¿Quién examina todo a la perfección, balanceando y suspendiendo los pensamientos? Oh, miserable de mí, el mal se halla en mí. Entonces, ¿quién abre minas donde pie no pasa? No guardaré silencio. Correré el telón, mejor dicho, descubriré su rostro, rajaré el velo. Delante de ti he puesto la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Quiero decir, el que labra su tierra se saciará pan, pero el que va detrás de lo vano obtiene falta de conocimiento y entendimiento. Descubriré sus miembros para no ir a la aventura pegando palos al aire. ¿Quién descubre la delantera de sus vestiduras? ¿Quién abrirá la puerta de su rostro? Oh, Dios mío, la hilera de sus dientes se espantan. Aquí está esta estrofa que hace: mi arma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y sus lenguas espadas agudas. La gloria de sus vestidos son escudos cerrados entre sí. Oh Padre Santo, no se contempló el cambio de carácter, no cumplieron fielmente tu bendita ley, a pesar de los muchos pactos que hiciste con tu pueblo. Cuando los sacaste de Egipto, al lado del Jordán, en el valle de Betel, en las tierras de Seol, o el pacto que hiciste en Horeb. Aún así, estaban meciéndose en su falsa adoración. Como bien sabemos, la preocupación de Moisés era la lealtad que se debía de tener a Dios, sin la cual era imposible agradar a Dios. El cometido y la mirada de Moisés era el nuevo pacto, quiero decir, el cambio radical hacia un nuevo Adán, mejor dicho, un cambio de naturaleza, un espíritu renovado. Este aguaducto me dice que ninguna generación podrá jamás dar por asentado el pacto legal con Dios, con sus estatus o dogmas religiosos, con estrategias eclesiásticas, al menos que no rompan sus vestidos o sus zapatos. Me refiero que no cambiaron de mentalidad, seguían con su ay. Desde este punto protesta una ráfaga de luz, el Espíritu de Dios. Y yo os he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han roto sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han desgastado sobre vuestros pies. Entonces, verdaderamente la gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí. El uno se ajunta con el otro y el viento no pasa ni entra entre ellos. Job
capítulo 41, verso 15. Está bien claro. Verdaderamente el corazón del hombre es más fuerte que una piedra. En su cerviz está su fuerza. Digo, no muestra agradecimiento. En él está la ingratitud. Delante de él se esparce el desaliento. Quiero decir, pon la mano sobre él. Te abrazará la timidez y se apoderará de ti la cobardía. Nunca olvides que siempre está firme y no se mueve. Las partes más flojas de sus carnes están endurecidas. Su corazón es firme, es como una muela de abajo. Job, capítulo 41, verso 8. Nadie es tan valiente para poderlo despertar. Pero uno de los ancianos dijo: no lloréis, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y quitarle los 7 sellos. Pero cuál es diferente todo lo que imaginamos cuando le planteamos a Dios el caso. Oh Dios mío, cómo se enciende el candelero y no tendrás más remedio que decir: no hay pensamiento que se esconda de ti, sé que todo lo puedes. Me arrodearon sus flecheros, me arrebató la cerviz, mi hier derramó por tierra, me puso por blanco suyo, mi lengua se apegó al paladar, no me perdonó. Entonces comprendí su bendita palabra cuando dijo: sois dioses, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis o como cualquier príncipe. En verdad, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Quiero decir que a los ángeles no los socorrió, porque con ellos no tendría problemas ni molestias. Digo, que la descendencia de Abraham tuvo que ganar a golpe de espada la tierra santa. Iremos más a fondo, porque en él y para él fueron creadas todas las cosas, tanto como hay en el cielo como las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sea tronos, como dominios o principados o potestades. Digo, todas las cosas en él subsisten. Quiero decir, siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la vida para quienes le obedecen. Este Señor nuestro, el Señor Jesucristo, despojó y desarmó toda fuerza del enemigo. Llámese dominio, principados, tronos, potestades visibles o invisibles, clavándolos en la cruz. Buscando entre los escombros de mi vida desordenada y vacía, descubrí, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, las apacibles gotas de lluvia sobre mi cabeza. Quiero decir, se proyectó en mí el pensamiento posterior iluminado. Quiero decir, el Espíritu Santo se posó en mí. Oh Dios mío, mis ojos fueron abiertos y comprendí mi desnudez. Esta desnudez me hizo contemplar mis impurezas, mi mentira, mi nada. Digo, este impulso espiritual por saber me hizo comprender los zarpazos de estos jinetes que cabalgaban sobre mi cabeza. Mete la mano en tu pecho. ¿Dónde se halla la muerte como la vida? ¿De dónde emana la maldición o la bendición? Iremos más fondo. 2 naciones hay en tu vientre
el mayor servirá al menor. Digo, el mayor, el hombre de carne y sangre, de naturaleza pecaminosa, el hombre natural, el Hijo del Hombre, servirá al menor. Digo, a este espíritu renovador, restaurador, este espíritu santificador. Quiero decir que no hemos recibido un espíritu de cobardía que nos esclavice al miedo y al hechizo de la carne, a estar bajo sus deleites y deseos, sino este espíritu nos hosta como hijos y nos permite aclamar: Abba, Padre. Él es quien da a los entendidos ciencia y a los sabios sabiduría, quien abre minas donde pie no pasa. Oh, pan de vida son sus palabras, las que no dan el pleno conocimiento para transformarnos y despertarnos del sueño de los muertos, quien nos enseña a ver no solo con los ojos, sino con el alma y el corazón y la mente. Ahí está el hombre. Ahí está el hombre sabiendo el mal y el bien. Dicho esto, ¿por dónde va el camino de la morada de la luz? ¿O acaso dudamos que no sabemos dónde se halla el lugar de las tinieblas? Pues como dice el poeta, ponle término y quítale el orgullo de sus olas. Job capítulo 38, quien lea entienda. Pues como está dicho, yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero decir, serviremos a la carne. Mejor dicho, seguiremos viviendo según los deleites y los deseos de la carne. No peguemos más palos al aire. ¿Quién son los que no permiten que pelees la buena batalla? ¿Quién está firme como una piedra? Quiero decir, fuerte como una muela de abajo. ¿De dónde emanan los pensamientos perturbadores que desquebrajan el alma? Por tanto, abriremos aguaductos que nos conduzcan a las habitaciones de las tinieblas. Los dogmas filosóficos y eclesiásticos inflan el orgullo humano, pero no poseen la llave que abre el paradigma. Una gran tormenta puede provocar un desprendimiento que descubra el oro. La palabra es como martillo que rompe la piedra, digo, como espada aguda que parte las ligaduras y ligamentos. Una gran hoguera de fuego es el Espíritu Santo, el bautizo en fuego de nuestro Señor Jesucristo. Es quien quema y consume las impurezas de la naturaleza humana. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo no vino a traer paz a la tierra, sino fuego y espada. Quiero decir, quien recorre reconociendo la tierra, no se espante de los gigantes. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. O seremos como los muchachos dando voces. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y gracias le doy a mi Padre porque lo escondió a los sabios y a los entendidos y se lo reveló a los niños. No os dejaré solo delante de la Escritura. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por tanto, Dios no está lejos de nosotros, pero el hombre saciado desprecia la miel, mas el hombre hastiado se rompe por dentro. Quiero decir,
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Desde un templo puesto que no existe, sino hablo desde el templo interior, donde el espíritu se encuentra desterrado. Desde aquí se entona la saeta del hijo pródigo. Oh, Padre mío, estoy colmado de pobreza como niño destetado de su madre. Mis ojos, Padre mío, son como ríos desbordados llenos de lágrimas. He aquí mi firma, Padre, desde el polvo de la tierra. Mi ser está envuelto en un torbellino, todo un laberinto sobre pensamientos necios, Padre mío, que no conocen los caminos de la vida. Las fuerzas, Padre, invisibles gobiernan sus pasos, donde se inclinan a santuarios de mercadería, donde, Padre mío, solo queman inciensos. Desde el sepulcro, desde este sepulcro levanto mi voz, desde esta tierra desordenada y vacía, donde el espíritu se siente desterrado, envuelto en un gemido aclamo. Alma, Padre. Si el grano que cae en tierra no muere, es fariseísmo. La vida religiosa es un yo ante un tú. Los misterios solo existen para los teólogos eclesiásticos. Quiero decir, el hombre religioso topa por cortedad de vista, anda ciegas al mediodía dando palos de ciego. Muéstrame tu gloria, dijo Moisés a Dios, y Dios respondió, yo haré pasar sobre ti mi bondad. Toda la escritura se disuelve en este breve diálogo entre Dios y el hombre, donde Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, que no se aparte de nuestra boca su santa y justa justicia, porque ella es la que hará prosperar nuestros caminos. Esforcémonos y seamos valientes, no desmayemos por ninguna causa o circunstancia, porque Dios está con nosotros. No olvidemos que los textos bíblicos fueron escritos a lo largo de 1000 años. Ojo, no me refiero a los autores, mejor dicho, a los hombres y profetas inspirados por Dios, sino a quienes examinaron los rollos. Me refiero al folclore que encerró el canon en el Concilio de Roma en el 382 bajo el papado Damaso. Quiero decir, el folclore papal hizo una restauración acomodando textos hacia un pedestal, exterminando libros de hombres y profetas inspirados por Dios. Quiero decir, si alguno añadiere a estas cosas o quitase, le aplicaríamos la herejía, la Inquisición. Quien tenga oído oiga. Abriré un aguaducto para abrir el paradigma que encierra las tinieblas. Desde una perspectiva espiritual, no como algo material, me refiero, sin querer contemplar los agujeros de sus manos o querer ver la herida de su costado, sino desde una dimisión originada en Dios mismo por medio de su espíritu, de donde emana la vida. Quiero decir que donde está el espíritu de Dios hay libertad, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, porque Dios todo lo escuadrilla. Aunque no dudemos en ningún momento que a sus discípulos les declaraba todo. Marcos capítulo 4, verso 34. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando hablamos de pasar al otro lado, es al ser, quiero decir, destruir el yo para llegar al ser. Quiero decir, separemos la luz de las tinieblas, porque la luz que hemos recibido es buena. Por eso nuestro Señor dijo, pasemos al ser, destruyamos al yo y lleguemos al ser. Pero se levantó una tormenta de viento, echándolas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba. Y levantándose nuestro Señor, reprendió a los vientos y dijo al mar, calla y enmudece. Desde este punto, canalizaremos para contemplar la luz que arroja el Espíritu de Dios.
andar y reconocer la tierra. Y entraron en la casa de una ramera llamada Raal, Josué capítulo 2, verso 1. Pero no me refiero a esta mujer cananea, la cual firme en su fe puso en la ventana un cordón grana, sino a Raal del libro de los Salmos, en el capítulo 89, verso 10. Sí, a este monstruo marino, asociado con el Mar Rojo, el responsable de producir las tormentas y agitar las olas, Raal, sí, a quien la etimología lo define como tumulto. Quiero decir, agitación desordenada por una multitud. Por tanto, recordemos el texto. Dice, y había también con él otras barcas. Capítulo 4 de Marcos, verso 36. Solamente pregunto para el desvelamiento, ¿a quién reprendió nuestro Señor? ¿Al viento? ¿Al mal? ¿A los hombres que iban en las barcas? ¿O a Raal? A este monstruo marino responsable de producir la tempestad y agitar las olas. Raal, este monstruo marino que está asociado con el Mar Rojo. Mejor dicho, quien navega por las venas, los aguaductos de la sangre, la vida de la carne. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo o el agua con el fuego? ¿Acaso su palabra no es como un martillo o como espada cortante? Desde aquí se oye un relámpago para los oídos circuncidados, mejor dicho, para los que están sujetos por un credo. Los egipcios que yacían nuestra esclavitud, estos son los pensamientos de la mente carnal, del hombre natural, se ahogaron en la confusión de las aguas. Quiero decir, cruzar el Mar Rojo es evaporar, disipar los deleites y deseos de la sangre, la vida de la carne. Quiero decir, sepárese las aguas de las aguas, mejor dicho, haya expansión. Quien lea entienda. Lo que es del espíritu, vida es. La carne para nada sirve. Bienaventurados sois a quienes no se los reveló la sangre ni carne. Por tanto, nadie echa pino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo reventaría y el vino nuevo lo tirarían y el odre se echaría a perder. Quiero decir, hay mucha sabiduría eclesiástica durmiendo a los feligreses con lisonjas para destruir cómodamente la cruz que nos pertenece a cada cual, acomodando textos, mejor dicho, el texto más recitado por ellos es el Salmo 133. Bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mejor dicho, tan pronto caiga la moneda en sus cestas, el arma del pecador al cielo vuela. Pero yo solo diré de esto: gran es el bullido del valle de los huesos secos, pero lamentablemente no había en ellos espíritu. Oh, Padre mío, sabiamente decían los textos hacia una suavidad, hacia su pedestal. Y aún, Padre mío, tienen la osadía de aplicarse la gracia. Solamente pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Acaso no fue el sacrificio de nuestro Señor dando su vida por nosotros? Solamente pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Acaso no fue la valentía de nuestro Señor Jesucristo abriendo el camino, mejor dicho, rajando el velo para deshacer el hechizo que ocultaba la llave del paradigma, para que fuésemos verdaderamente libres? Oh, ¿quién fue el valiente? ¿Quién fue el digno de deshacer los sellos del libro para que fuésemos levantados del sueño de los muertos? Porque el hombre natural, el hombre ama mucho su vida. Quiero decir, que no te acontezca a ti esto, Señor, ten compasión de ti. Mateo 16, verso 22. La sabiduría eclesiástica levanta la ira de Dios. Acordaos de los 3 amigos de Job, 42, verso 7. Porque hablaremos con las cartas boca arriba, o seremos como Etíope, el nenuco, el funcionario de Cadance, que no entendía lo que leía. Pedro hablaba de todas estas cosas. Textos escritos en crispográfica. ¿Le interesaría esto a Pedro?
o al folclore papal. No entraré en estos aguaductos. Solo diré que para el Espíritu de Dios no hay misterios, todo está descubierto. Ay, amigos míos, cómo ha multiplicado sus ruegos y os ha hablado en lisonjas y lo habéis tomado por siervo perpetuo. ¿Qué pasto habéis hecho con él? Como dijo nuestro Señor, ¿jugarás con él como si fuese un pajarillo? ¿Quién sirva a quién? Jos capítulo 41, verso 4. Quiero decir, ¿acaso no hemos hecho de nuestra mentira un refugio y en el engaño nos hemos escondido? Siendo maestros, siendo siervos, ¿no conocemos esto? Isaías 28, verso 15. Pues como está dicho, muchos Cristos vendrán en mi nombre. Ojo a la palabra. Muchos Cristos. Quiero decir, si estamos juntamente crucificados con Cristo y Cristo vive en nosotros, ¿quién está crucificado con Jesucristo? Cada uno que se examine y desmenuce esto. No acomodemos las Escrituras. Como dijo Pedro, escuadriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, que recibís gloria de uno a otros y no buscáis la verdadera gloria que emana de Dios? Juan capítulo 5, verso 44. Pues dice nuestro Señor, yo no voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿Por qué no levantamos la serpiente como hizo Moisés para que sanen, mejor dicho, para que el Hijo del Hombre sea levantado del sueño de los muertos y éste contemple su naturaleza silvestre y éste venga a la luz y no sea reprendido por sus obras pecaminosas? No sumergirlos en oír algo nuevo, diciendo, aquí ha venido el profeta de Dios y habla Dios a través de ellos. No hagamos como los atenienses que solían hacer en las plazas. Quiero decir, no los dejéis tumbados en el estanque de Betesda, esperando un ángel que remueva de vez en cuando las aguas estancadas donde se encuentran. Me explico. Señorese el día de la noche y sepárese la luz de las tinieblas. Quiero decir, mirad la luz, mirad qué luz. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sea tronos, dominios, principados o potestades. Quiero decir, quien puso límite al mal cuando éste se solía salir del seno, cubriendo toda la tierra. Dime, cuando lo envolvió entre una nube y lo dejó en oscuridad, ¿quién le puso límite a las olas para que no pasaran más allá? Job capítulo 38, verso 8. No estemos sujetos por un dogma eclesiástico credo, porque donde está el Espíritu de nuestro Señor hay libertad. Quiero decir, la plena majestad sobre los dominios de los océanos y de los astros, la majestad de la luz sobre todas las tinieblas. Cuando hablamos de los océanos, estamos hablando de las profundidades, de las entrañas del hombre, de lo que oculta el hombre dentro de sí. Cuando hablamos de los astros, quiero decir, abre minas donde pie no pasa, ni ojo de águila ve. Mejor dicho, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto me refiero, dominio sobre todos los astros. Sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dando un giro de vela
enfocaremos nuestro camino hacia el océano, quiero decir, sin palos al aire. Descubriremos las sendas de su casa para llevarlas a sus límites. Jos capítulo 38, verso 20. Estos son los reyes de la tierra que derrotó Jesús junto con los hijos de Israel. El rey de Omá, el rey de Maceda, el rey Tapua, por mencionar algunos más. El rey de Jamur, el rey de Alaquí, el rey de Azoc. 31 reyes por todos. Josué, capítulo 12, verso 24. Como sabemos lo que escuadrillamos las Escrituras, Josué proclama con grito de guerra: Dios único y absoluto gobernante, quiero decir, santificará la tierra a golpe de espada, exterminando al amorreo, al ateo, al jebuseo, al fereceo, como al arbeo, con un solo fin: de poner tabernáculo, mejor dicho, santuario en la tierra de idolatría. Este eco resuena desde muy atrás. Digo, mirad vuestro padre Abraham, que cuando era uno solo lo llamé y lo bendije y lo di por profeta en las naciones. Cuando habló a Israel, escucha Israel, el Señor uno es. Cuando el ángel de Dios habló a Gedeón diciéndole: te daré victoria sobre todos los moabitas como un solo hombre. Este viento apacible se oye hasta hoy cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo y mi Padre somos uno. También dejó dicho: oh Padre mío, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno solo en nosotros. Ezequías oró por ello: líbranos, Padre, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Isaías 37, verso 20. Todos conocemos la metáfora. Una fuente no puede dar agua dulce y salada. Quiero decir que el corazón del hombre es agridulce. Desde este aguaducto entonaremos una saeta. Delante de ti está la muerte como la vida, la maldición como la bendición. Escoge, pues. Deuteronomios 30, verso 19. Quiero decir, Dios no habita en templos imaginarios o hechos por manos mortales. Dios habita en el corazón completamente íntegro, limpio de impurezas, limpio de injusticias, de inhumanidad, limpio de venganza, limpio de glotonería, limpio de hipocresía, limpio de falsedad. Quiero decir, ya no vivo yo, sino Jesucristo vive en mí. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Solo desde el Espíritu de Dios se disipan las tinieblas. Quiero decir, ya no hay misterios, porque todo es revelado por el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino tendrá luz de vida. Porque no habéis recibido el Espíritu del mundo, dice nuestro Señor. Nunca olvidemos que las Escrituras las embellece Dios con su majestad y sabiduría, porque grande y hermosa es su santidad, la cual perdimos. De hecho, es uno de los pecados principales que comete el hombre con su rebelión. ¿Quién de nosotros no guarda anatema? Como los hijos de Israel, que guardaron una raíz de amargura en sus corazones, rompiendo el pacto con Dios. Por tanto, santifícate, dice Dios, porque anatema hay en ti. Josué capítulo 7, verso 11. Sin más preámbulos, correré el telón para saber quién son estos 31 reyes que impiden que Dios no sea el único Dios. Estos son los primeros 5 reyes: ver, oír, oler, gustar y tocar. Estos 5 reyes tienen sus territorios marcados y dan a luz 8 reyes más: sentimientos, carácter, pretensiones, deseos, pasiones, ilusiones, emociones y personalidad.
Luego está las 7 cabezas de la serpiente: el miedo, el sufrimiento, las necesidades, el misterio, las limitaciones, la maldición y la muerte. Estos reyes no están allí, ni están por allí. Lamentablemente, están en el cuerpo de sangre y carne. 20 reyes descubiertos en el cuerpo. Por tanto, faltan 9, que son los placeres, llamados en la literatura bíblica como Sodoma y Gomorra, también llamada la gran confusión, quiero decir, la gran Babilonia. Cantar, reír, bailar, comer, beber, dormir. Y 3 más que no pronunciaré porque son muy feos de pronunciar. 29 reyes descubiertos en el cuerpo de sangre y carne, más los pensamientos que salen espontáneamente de la mente carnal, quiero decir, 30 reyes, más el conjunto del cuerpo, el pecado, el cuerpo, la muerte, 31 reyes. Que no cunda el pánico. Los misterios son para los eclesiásticos. Quiero decir, esto no es para que te rayes. Esto es para que entiendas las sendas de su casa, para que sepas el lugar de las tinieblas donde habitan y puedas llevarlas a sus límites. Jos, capítulo 38, verso 20. Desde este punto cardinal se abre otro aguaburto muy amplio, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora leemos el verso 3. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, solamente pregunto: ¿dónde condenó el pecado? Que no cunda el pánico. Esto no es andar al mediodía a tientas, ni dando palos de ciego al aire, ni andando entre ramas. Para que el hombre sane de sus picaduras de la serpiente, estos son los pensamientos y deseos de la carne, hay que mostrarle la serpiente. Números 21, verso 8. Quiero decir, destruyendo argumentos y actividades que se levantan contra el conocimiento de Dios. Quiero decir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios y estando pronto a castigarlo toda desobediencia, cuando la nuestra sea completa. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. No os amedrentéis camino al mar rojo, donde tenemos que sobrevivir sin pan y sin aguas placenteras. Y no digamos que este pan es liviano. Números capítulo 21, verso 5. Quien lea entienda. Quiero decir, este es el último toque de trompeta. Despertar es someter al cuerpo de pecado a un exorcismo. Mejor dicho, apartarlo del oasis, de sus aguas placenteras, donde se revuelca en sus deseos y deleites y su religión. Quiero decir, apartarlo de su mundo, intentando cada día transformarlo por medio del entendimiento de Dios y del Espíritu Santo. Quiero decir, renovándolos cada día y día, cada instante, en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre. Por tanto, ya no tiene misterio en la adivinanza. Del fuerte salió dulzura y del devorador salió comida. Quiero decir, 30 filisteos tuvo que exterminar Sansón para poder con qué pagar las acciones de los santos. 30 capas de lino. Quien lea entienda. Quiero decir, 30 filisteos exterminados. Como 30 días son el poto del Nazareo, símbolo de los 30 reyes. El sacerdocio era por líneas de sangre, era hereditario, mejor dicho, por heredad. Esto lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, en el capítulo 8 hacia adelante. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue apartado y apareció a los 30 años. Quiero decir, venciendo en la gran inmensidad del desierto,
apartado, despojándose de las cumbres del cuerpo, de las riquezas materiales como de dominios, potestades visibles o invisibles, tronos, principados, imperios. Quiero decir, en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a quien le podía librar de la muerte. Ojo, entendamos estas súplicas de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte lleno de pensamientos de hombres? Y aunque era hijo del Altísimo, padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de la vida. Oh, cuántos golpes y azotes de arenas violentas le azotarían como el látigo de un capataz enfurecido. Oh, cuántas noches de soledad le abrazarían sus lomos. Cuántas voces y pensamientos de hombres cabalgarían por su mente. Quiero decir, cuántas veces le rogarían con lisonjas para que desistiera y convencerlo que abandonara la cruz. Oh, Dios mío, cuántas veces echarías manos a tus agrietados y sedientos labios por esa terrorífica sed. Cuántas veces mirarías a lo lejos para refugiarte de la tremenda furia del sol. Aún así, no desistía. Caminaba hacia adelante sobre el ardiente crisol del desierto, donde los profetas y siervos de Dios se purifican del hombre de sangre y carne. Hundido y sin fuerzas, tendido en el polvo de la tierra de donde provenía el metal, ya estaba listo para el último toque de trompeta. Aún así, no desistían, remetían con lisonjas y ruegos. Job 41, verso 3. Quiero decir, que no te acontezca a ti esto. Ten compasión, Señor, de ti. Pero lleno de poder y justicia dijo, me eres piedra de tropiezo. Apártate de mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No solo reprendió a estos ruegos, sino también reprendería las dos espadas que le ofrecieron y vieron sus apóstoles. Quiero decir que la cruz es locura para los que se pierden. El hombre ama mucho el sueño de los muertos vivientes, mejor dicho, la vida del deseo, deleite de la carne. Por tanto, miremos como lámparas encendidas en cual el hombre se encuentra sumergido. Quiero decir, un calabozo lleno de reyes y guardas llenos de idolatría. La tierra desordenada y vacía, también llamada como el calabozo del más adentro. Aún resuena la represión de nuestro Dios en los oídos. Toda cabeza está enferma. No hay quien busque a Dios. Estos aguadustos no vienen de una trompeta eclesiástica con palabras infladas y vanas, meciendo la carne. Son desilusiones para los que viven en el error. Quiero decir, nunca estaré fuera de contexto si no me salgo del asunto que expongo. Quiero decir que recibiré todo aguaducto que canalice el Espíritu de Dios para llegar a abrir el paradigma, para llegar al océano de la verdad. Quiero decir, todos los textos expuestos cumplen la misma función de línea en la verdad. Quien lea entienda. Y entendamos que si un miembro de nuestro cuerpo es de trompiezo, seamos buenos entendedores y no lo cortemos. Él es la luz del mundo, quien ilumina nuestra mente y conciencia, quien disipa las tinieblas para que no andemos sobre sus acantilados y tengamos luz de vida. Digo, una mente depurada, restaurada, una mente limpia de impurezas, una mente llena de paz, no como la da el mundo, mejor dicho, nuestro yo, nuestro mundo, sino como la da nuestro Señor Jesucristo. Nuestro daño lo elegimos nosotros, y quien se deja empujar por los empujones pensamientos se sumerge en los abismos y resbaladeros del pecado del cuerpo, quien posee las tinieblas sobre el pedestal. Quiero decir
No hay peor cosa que engañarse a uno mismo. Quiero decir, perdido dentro de uno mismo. Yo en verdad no cuento con ninguna aparición de Dios como tuvo Ezequiel o como tuvo Pablo. Tampoco cuento con haberlo oído desde una gran tormenta o desde una nube como Job. Pero sí os puedo asegurar que desde que me dispuse a cambiar de naturaleza tuve la gran experiencia de decir: oh Padre mío, sé que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Reconozco tu gran soberanía. Verdaderamente hablaba cosas sin inteligencia, de cosas que no entendía con mi experiencia religiosa. Como bien dijo Job, de oídas te conocía. Yo también lo digo con voz en cuello. Pero cuánto diferente es todo, Padre mío. No se trata sobre el despliegue que hace, sobre la majestad y el pleno dominio que tiene sobre toda su creación. Quiero decir, sobre las respuestas de Dios hacia Job. Cuando le habla de los misterios de la tierra, o cuando le habla de la limitación de los océanos, o como el canto del arpa, o como cuando le habla sobre los misterios del abismo, o como los secretos de la muerte. Quiero decir, no es que yo estuviese mal informado de la belleza de su creación, ni que no tuviese conocimiento de su sabiduría y su poder, pero la información que yo tenía era llena de misterios. Quiero decir, sin luz, insasta, empobrecida, digo, una información de sabiduría religiosa, eclesiástica. No era falso el conocimiento que yo tenía anteriormente de Dios, pero lamentablemente tengo que decir que era incompleto, sin conocimiento, mejor dicho, sin luz del Espíritu Santo. Desde la respuesta de Dios hacia Job, ¡ay Dios mío!, me se abrió los aguaductos para comprender con gran inteligencia y exacta la gran sabiduría de Dios. Mejor dicho, comprendemos yo y mi hijo Noel la gran sabiduría de Dios, aunque no eran pocas las preguntas religiosas que surgían de nuestros corazones, pero en vano era dar coces contra el aguijón. Quiero decir, no es más ciego el que no ve, sino el que no quiere ver. Quiero decir, la mayor gloriosidad y realidad, Dios con nosotros. No se trata del despliegue que hace sobre la creación o los misterios que abordan y discurren en el discurso dirigido a Job, sino la plena majestad de su luz, abriendo minas donde pie no pasa, ni ojo de águila ve, sacando la luz de las tinieblas, suspendiendo y balanceando los pensamientos perturbadores fuera de los demás hombres. Job capítulo 28, verso 5. Quiero decir, ¿podrá el hombre despertarse del sueño? Ciertamente el hombre es carne y todo designio de su corazón es hacer mal. Quiero decir, toda cabeza está enferma. Ya conocemos el dicho, no hay cosa sana en él. Como dice Isaías, por extranjeros nuestra tierra está asolada. Extrañamente está expuesta al fuego. Quiero decir, el hombre está enmantado en los encantamientos del deseo y los deleites de la carne. Quien caminaba en la libertad del placer del ser, ahora está aprisionado por las vendas de las tinieblas. Mejor dicho, por la muerte, el hechizo de la carne, el cuerpo. Podrá ponerle anzuelo soga el hombre por sí solo. Jugará con él como si fuese un pajarillo. Mete mano en tu pecho. ¿Quién tiene la osadía de abrir la puerta de su rostro? La gloria de sus vestidos son escudos encerrados entre sí. ¿Quién sirva a quién?
Job, capítulo 41, verso 15. Por eso dice el profeta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo lo entendió. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiero decir, la plena sabiduría y templanza de rajar el velo, mejor dicho, sumergirse en las entrañas de uno mismo para levantar la serpiente de bronce y contemplarla. Quiero decir, traspasar los muros de la carne para poder abrir los 7 sellos del libro. Quiero decir, para poder decir: oh muerte, ¿dónde tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Digo, destruyendo argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Quiero decir, en virtud de que participamos de su gloria y su reino, Jesucristo ha resucitado en nosotros. ¡Ay! Si no hubiese dejado un resto pequeño, fuésemos semejantes a Sodoma y Gomorra. Isaías, capítulo 1, verso 9. Las voces y revelaciones eclesiásticas o de la conciencia o el sistema de un credo puede darnos algún conocimiento de Dios, pero es imperfecto. Incluso el conocimiento de la revelación bíblica, con todo el caudal de verdades que tiene, es imperfecta si solo ilumina la mente. Quiero decir, es sabiduría de Dios conocer las sendas de su casa. Job 38, verso 20. Quien lea, entienda con el espíritu. Los demás argumentos son eclesiásticos, quiero decir, fariseísmo, estrategias de hombres. La mayor de las realidades es Dios con nosotros, quien nos enseña el camino, renaciendo a una nueva vida, elevándonos hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. Quiero decir, seremos restituidos, alcanzaremos nuestro ser divino, resplandeciendo en nosotros la gloria de aquel que nos creó, aclamando con gran grito y gemidos: Alaba, Padre, ayúdanos a perfeccionarnos, a ser un varón perfecto a la medida de tu amado Hijo, el Cristo. Es lo que amamos, Padre mío, es lo que queremos, sumergirnos en tu divino ser. Amén.